en cumplimiento con los lineamientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Les recordamos que este programa cuenta con la opción de subtitulaje oculto, closed caption, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva. Si así lo desean, pueden activar la función en su pantalla ingresando al menú de configuración. En realidad, no hay individuos perfectos. Las capacidades diferentes las tenemos todos. Y nuestra mejor y quizá única alternativa es ayudarnos todas y todos. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Es un mal sueño largo, una tonta película de espanto, un túnel que no acaba lleno de piedras y de charcos. Querido Saúl, compañero, escogiste mediados de agosto para despedirte y decirnos adiós, y como Lorca y Hernández, comienzas un camino más ancho. Tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado. Morir, cantaba tu paisano Jaime Sabines, es hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes y en secreto. Un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal. Adiós, querido Saúl. Adiós, querido amigo. Apagarse es morir lento y aprisa y tomar la eternidad como destajo. Hasta siempre, Saúl. Y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Con esos aplausos y con esta solemnidad y este pues amargo inicio de programa, vamos a dar bienvenida al multitudinario público de 80 millones, como Saúl cada domingo nos lo decía, lo repetía. Les saludamos con mucho cariño, con mucho gusto y con mucha unión de esta noticia que nos atravesó esta semana y que va a dejar sin duda un gran lugar, un gran vacío en esta familia de 80 millones. Buenos días, Saraí. Buenos días, Gus. Está bien. Lore, ¿cómo estás? Saúl era una persona maravillosa, lo seguirá siendo en sus textos, a través de su familia, Saraí. Gus, Raulito, trataremos de continuar con todas sus enseñanzas y su legado aquí, compartiendo conocimiento y siempre formándonos más para que se sienta orgulloso donde sea que esté. Saúl, te mando un grandísimo abrazo a ti y a toda tu familia. A sus amigos, porque como y a sus decíamos, amigos de la vida y de sangre, por supuesto. Y que a nosotros nos sumó tanto. Sí. Y que a veces no se valora en su momento y queda como esta, ¿no? De decir, pero sí, Saúl, vamos a extrañar ese ánimo, ese júbilo, ese siempre echarnos el mensaje
de que todo se puede. De ánimo, ¿no? Y que vamos a poder, y que vamos a honrar esa memoria y vamos a estar. Y que, pues, Raulito, qué difícil también para ti empezar con una pérdida. Sí, es un poco difícil, pero entiendo que pues es el camino de la vida y, ay, no sé, así me lo explicó mi mamá. Pero yo me quedo con todas sus enseñanzas y con todo lo que nos dio aquí en este programa y a toda la gente que nos vio domingo a domingo. Totalmente, Raulito. Y también pues reconocer y enfatizar que pues sin Saúl seguramente este programa y lo que es hoy, en lo que se ha convertido, pues posiblemente no existiría. Entonces, no olvidarnos de eso, no olvidarnos de ese reconocimiento, de todo lo que nos aportó en lo individual, en lo colectivo, ¿no? Y siempre recordarlo pues con esa sonrisa y con sus poemas y con todo lo bonito que nos compartía. Y justo hoy queremos hacer esto en este programa. Justo hoy queremos rendirle este homenaje. Sí vamos a tener otras secciones, pero este programa es dedicado especial y completamente a nuestro compañero Saúl. Este y todos los programas. Claro que sí. Y bueno, pues como esto continúa, también tenemos que agradecer a nuestra compañera Vanessa González, que domingo a domingo nos ayuda con su colaboración en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y bueno, invitar al público a que participe en las redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, 80 millones, Twitter, @80millones11. El teléfono es 55 51 66 40 00. Hay un canal, el canal de YouTube, ese canal que siempre Saúl mandaba el mensaje de compañera, ya está el programa porque no lo encuentro, pues ahí está en YouTube, en Instagram, @80-millones-11. Y bueno, para que no se pierdan su programa favorito de los domingos a las 9:30 de la mañana y todos los anteriores, y si se están sumando a la familia de 80 millones y dicen ¿quién es Saúl? Pues bueno, ahí van a conocerlo, ahí van a descubrir a este gran personaje. Y también recuerden que la página de canal 11.mx o descargando la aplicación que tiene pasaporte para todos los países, 11 más. Ahí están nuestros programas. Y bueno, agradecer a Miguel de la Florería Yaqui, que nos ha acompañado también a lo largo de todos estos programas, pero también para llenar de flores a Saúl en su momento de despedida. Y aquí en el estudio, flores blancas para ti, Saúl. Con todo cariño y amor para Saúl, para toda su familia, todos sus seres queridos y todas aquellas personas pues que lo quisieron, que lo apoyaron, que lo acompañaron. Y con ese mismo cariño y con ese mismo ímpetu les preparamos este homenaje muy especial a nuestro compañero. Escritor autodidacta, dirigente estudiantil, guerrillero, preso político, esposo, padre y servidor público. Saúl López de la Torre nació en Suchate, Chiapas, muy cerca del mar y a la orilla del río, en el ejido La Libertad. Creció entre fincas plataneras y algodoneras, a la sombra de árboles de roble y ceibas que logran sostener el cielo con sus ramas. Supo de la pobreza y de una infancia sin juguetes, también de un petate, donde en muchas ocasiones llegó a dormir teniendo solo pedazos de hambre para masticar. Carbones apagados, leña y cenizas frías, el balde del nixtamal y la olla de frijoles vacía. Cuenta en uno de sus libros que su madre les gritaba a él y a sus hermanas: ¡Ándenle, chamacos! ¿Qué esperan? Corran al monte a ver qué encuentran para llenar la barriga. Yo siempre crecí, desde los 11 años, 10 años, pensando en que iba a morir pronto. Me propuse como un gran objetivo vivir hasta los 15 años de edad. Era muy común en mi pueblo que los niños murieran porque se ahogaban en el río,
porque se lanzaban un clavado de una rama demasiado alta de un árbol y caían mal en el agua y morían, porque los mordía una víbora de cascabel, en fin, era mucho riesgo el que se vivía de esa manera salvaje en que nosotros vivíamos, porque todas las familias tenían demasiados hijos. O sea, nosotros fuimos 12 y todos eran 10, 12, 14 y las mamás pues no podían cuidarnos. Entonces nos daban libertad y nosotros aprovechábamos esa libertad para trabajar, para jugar y para conseguir el sustento de la casa. O sea, pescábamos, cazábamos, llevábamos cosas a la casa, llevábamos leña, en fin, no descansábamos nunca. Los ingresos de su padre como operador de un tractor agrícola y maestro de la marimba no alcanzaban para dar de comer a la familia, una familia con 12 hijos. Al igual que sus hermanos, se convirtió en un buen recolector, cazador y pescador. La fuerza productiva familiar pronto les dio la posibilidad de construir una casa de otate, palmas y piso de cemento. Acudió a la escuela ansioso de aprender. Pronto se hizo adicto al conocimiento. Como autodidacta, nunca dejó de estudiar. Escribiendo poemas y cartas de amor por encargo, supo de la siembra de las letras y del cultivo singular del escritor. Renglón por renglón, aró sobre las tierras de finqueros y jornaleros analfabetas. Entonces, escribía cartas de amor muy salpicadas de poesía, poemas de amor, que luego los leíamos en voz alta, se los leía yo en voz alta y los recitábamos con el señor Chilel. Y muy emocionado, no, con esta va a caer, dije, ¿no? Como a la carta 14, para eso me pagaba mucho más que un día de jornal por una carta. Entonces me convenía por todos lados. Claro. ¿Sí? Y yo llegaba con la quinceañera la primera vez que llegué y resulta que la quinceañera tampoco sabía leer. Nomás se sabía las vocales, ¿no? Entonces yo le leía las cartas. ¿Y te pagaba por leérselas? Y terminó siendo mi novia. Ganó mucho más que eso. Terminó siendo mi novia. Pero ella, pues sí era una mujer de 15 años, que en aquel momento pues ya era una mujer grande, ¿no? En el pueblo. Y yo tenía 14 años. Entonces un buen día se fugó con el chofer de un tráiler que llevaba las pacas de algodón. Y yo me puse muy triste, porque me había abandonado mi novia. Y decidí suicidarme. Entonces me iba yo a suicidar en el río Suchiate. Acababa yo de ver una película de esos que se hacen el harakiri y me iba yo a hacer el harakiri. Entonces agarré mi machete, puse la punta aquí y le empujé tantito. Pero me ardió muchísimo. Y empezó a salir llegó el amor. un hilo de sangre. Un hilito de sangre. Como Un hilo de sangre. Un libro. Pero sobre todo fue un ardor extrañísimo, muy duro. Y yo dije, no, pues no puedo morir todavía. Va a llorar mucho mi abuelita, va a llorar mi mamá. No. Y en un descuido regresa la quinceañera y no, yo no me voy a morir. Entonces empecé a ponerle arena caliente para tapar los agujeros y no saliera más sangre. Sí. Bueno, esa fue la primera vez que me acerqué a la muerte. Cosechó con pasión varios libros que seguirán regalando frutos. La Casa de Bambú, Parque México y Guerras Secretas. Memorias de un exguerrillero de los 70s que ahora no puede caminar, entre otros. En la peluquería de su abuelo supo de ideas que alientan la cabeza. Entre pláticas y discusiones,
aprendió a ser rebelde. A los 11 años, fue líder de una huelga de niños campesinos justo ahí, en las tierras de la opresión, la inequidad y el desprecio. Mi abuelo siempre estaba del lado de la oposición. Y desde ahí él me enseñó a ser rebelde, a ser crítico. A los 11 años de edad, estando yo trabajando en la finca algodonera, tuvimos un problema con los niños. Yo era el más grande de los niños. Y se empezaron a enfermar muchos porque el trabajo estaba muy duro y no eran atendidos. Entonces hicimos una huelga de niños campesinos. A mí me tocó liderar con la asesoría de mi abuelo esa huelga y la ganamos. Desde ahí yo me sentí que ese era mi camino. El estudio lo llevó a la normal rural de Mactumaxá. Poco tiempo después, como líder de los estudiantes, fue expulsado de Chiapas. Entonces, como guerrillero, trepó a la Sierra de Guerrero para luchar con las armas al lado de Lucio Cabañas. Después del 69, que viene esto, nos vamos a la guerrilla. Ya habíamos acordado que si venía la represión muy fuerte y nos volvían a hacer lo que en el 68 nos íbamos a levantar en armas, porque ya no quedaba otro camino. Ya la democracia se había acabado, ya no había ninguna posibilidad. Salir a las calles significaba morir, entonces pues íbamos a morir, pero también íbamos a matar, nos íbamos a levantar en armas. Y eso hicimos. En 1973 fue apresado por delitos de conspiración. Era la guerra sucia de los años 60 y 70 en México. 4 años duró en el encierro, en 4 cárceles, singular huésped del Palacio de Lecumberri. En la cárcel descubrió que las palabras derriban los muros. No dejó de leer y escribió su primer libro, Poesía Recuperada. Cuando eres detenido finalmente en el año 73, acusado de conspiración, pasas 5 años en la cárcel. 4 años. 4 años en la cárcel. Y esto te lleva dentro de la cárcel a empezar también a escribir en la cárcel. Entiendo. Sí. Poesía Recuperada, la escribes en la cárcel. En la cárcel, La Casa de Bambú. Bueno, esa es después. Después. ¿Sí? Hay una línea conductora en tu literatura vinculada también al propio, a la propia militancia. Entre los poemas de amor, la poesía y la militancia, ¿cuál sería esa línea? Bueno, la línea en la cárcel uno escribe para no sentirse preso. ¿Sí? Es una manera de ser libre. Leer y escribir es lo mejor que se puede hacer en las circunstancias difíciles de la vida. La cárcel es una de estas circunstancias difíciles de la vida. Y ahí de lo que se trata es de liberarse de los muros. Y uno se libera cuando lee y cuando escribe. Y la escritura, en el caso específico mío, era para descargar los momentos más difíciles, los que conocíamos como carcelazos, cuando nos sentíamos muy mal por estar presos. Entonces escribía. Libre por la amnistía decretada por el gobierno en 1978, dejó atrás los sufrimientos y el aprendizaje de la cárcel. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Federico García Lorca. Un breve recorrido de pues esa gran trayectoria de nuestro querido Saúl, que no lo decimos nada más por decir, querido, porque algo que se ha generado a lo largo de estos pues ya casi 2 años del programa 80 millones es que
somos una familia, ¿no? Y somos amigos. Y definitivamente este trancazo no nos lo esperábamos, Gus. Totalmente, ¿no? Y nos llegó como balde de agua fría, pero también me parece muy reconfortante estas entrevistas que tuvimos, estas formas que hemos tenido de compartirnos y de estar aquí, ¿no? De estar presentes y de dejar este legado, Lori. Y recordar esa vida tan intensa, tan llena de aprendizaje y cómo él supo tejer con todas esas experiencias tantos libros y compartirlos con nosotros, compartir su sabiduría. Yo rescataría eso, que fue una persona muy sabia. Espero que de verdad lo recordemos siempre, siempre. Y sin duda, pues, estos minutos no bastan, ¿no? Para hablar de todo lo que hizo, de todo su legado. Sí, no. O sea, muchísimo. Por eso vamos a seguir, ¿no? Con este recuento de la vida y obra de don Saúl. Se casó con Raquel para formar una familia. Se mudó a vivir a Chiapas. Tardó 15 años en regresar a la Ciudad de México para vivir en los linderos del Parque México. ¿Quién es Raquel? ¿Quién es ese bastión en tu vida que te ha acompañado y que es también parte de 80 millones y de que estés todos los domingos aquí acompañándonos? Bueno, sin Raquel no habría nada. Raquel es todo. Ella, cuando me vio caído, me dice: sé lo que estás pensando. Te conozco muy bien y sé lo que estás pensando. ¿Te quieres pegar un tiro? ¿Sí? Dice: pero quiero que sepas que yo nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Y tenemos 2 hijos. Tenemos mucho que hacer. No estés pensando tonterías. ¿Sí? Vamos a luchar y vamos a salir juntos adelante, como un equipo. Ella es la líder del equipo. Ella es... Yo tengo por acá un tatuaje, luego se lo voy a mostrar. Que hay una fotografía de ella y abajo dice: por ti vivo, negrita chula. Es por ella vivo. René y Saúl fueron sus hijos, también su máximo orgullo, doctores en física y derecho. Luego de la amnistía se incorporó al mundo del servicio público. Fue delegado de la CONASUPO en Chiapas, director de Operación y Desarrollo del Instituto Nacional Indigenista y gerente de Desarrollo Social en Pemex. En el año 2003, cayó en la celada de un infarto, estuvo cerca de morir. Reforzando su corazón con 4 bypass, se comprometió con su esposa y de sus hijos a vivir 20 años. Bueno, ese trabajo de Pemex fue muy duro, de mucho estrés. Y en el año 2003, a principios de 2003, en marzo, yo sufro un infarto. Y me operan ahí, me ponen 4 bypass y eso. Y a partir de ahí, yo tengo que llevar una disciplina muy fuerte de ejercicio, alimentación y cuidados para no morirme, ¿sí? Entonces, y para que mi corazón se fortaleciera en todo lo que es la parte circulatoria. Y yo vivo cerca del Parque México. A partir de ahí, 1 hora diaria, cuando menos, de darle 5 vueltas al Parque México, fue como comer, como respirar para mí. Y ahí es donde yo me integro al parque. Sí, me formo parte del parque, del paisaje del parque. Y voy conociendo a vagabundos, gente ociosa que está ahí, no necesariamente menesterosa, no necesariamente con el cerebro aniquilado por las drogas, sino al revés, gente muy lúcida. En el pasado mes de abril, cumplió su promesa. Luego del infarto revivió 20 años. Con gran
alegría, con una alegría fundamentada en un hecho muy importante. Hace 20 años, hoy 9 de abril, me operaron del corazón. Fue una operación a corazón abierto, abrieron el esternón, hicieron 4 puentes y me pronosticaron 10 años de vida. Llevo 20, señores. Llevo 20 porque soy un hombre disciplinado, amoroso de la vida. Y soy adicto a la vida. Entonces aquí seguimos. Raulito. Ay, Saraí. Qué ambiente, ¿no? Tan triste. Pero, a ver, cuéntame un poquito más sobre eso. ¿Cómo de repente los que somos adultos nos dejamos invadir por la tristeza, las preocupaciones? Y a los niños, niñas y niñes no les hablamos de la muerte. Ay, pues sí, es algo complicado. Yo hasta ahorita he estado empezando a entender un poquito este tema, porque, bueno, en mi familia, pues no se hablaba de esto. Y yo cuando era chiquito, yo veía que en las películas, pues los que se morían eran los malos. Y yo decía, pues es que los malos son los que merecen morir. Y ahora me doy cuenta que no, porque Saúl era una persona muy buena. Y no entiendo por qué se murió, pero siempre va a estar aquí en mi corazón, sí. Sí, porque además, o sea, siempre te echaba porras, ¿no? Sí, ese Raulito. Y siempre me decía atrás en backstage así cosas muy bonitas y me daba ánimo siempre, porque a veces, pues, cuando llegamos, de repente así como que medio tristones o que no entendíamos por qué estaba así el ambiente así medio raro, nos decían, no, hay que echarle ganas, compañeros. Sí, y pues yo creo que eso es lo que nos quedamos todos, los que pudimos conocer a Saúl. Y pues sí, yo antes creía que los adultos, cuando se morían, pues iban a poder regresar en algún momento y que era solamente un sueño muy largo el que estaban viviendo. Pero, pues, eso no es verdad. Hasta después ya mi mamá me dijo que no y ahora ya entiendo que pues no van a regresar. Bueno, se van pero no se van. Nosotros justo a través del recuerdo y de las enseñanzas, pues los mantenemos aquí cerquita del corazón. Y yo te pediría rápidamente, Raulito, que le mandemos un abrazo muy grande a la pequeña Julia, a quien seguramente va a extrañar tocar el tambor y la marimba con su abuelo. Sí, Julia, te mando muchos besos. Y aquí está un amigo para ti siempre. Y sigamos con el homenaje a nuestro querido Saúl. El 16 de abril de 1985, saliendo de una asamblea de apicultores en el municipio de Villa de Corzo, sufrió un accidente automovilístico. Viajando a bordo de una vieja pick-up, se dirigía a su casa en Tuxtla Gutiérrez. Tan solo habían transcurrido 3 meses de haber llegado a vivir a Chiapas. Tenía 34 años de edad. Un concierto inusual de grillos y ranas lo esperaba en una emboscada sigilosa en una barranca. En eso andaba cuando sufro el accidente. Me puse a trabajar demasiado. Entonces, pues en unas curvas falla la carcacha en la que iba, me salgo del vehículo al pegar en el fondo de la barranca,
y caigo de espaldas sobre unas piedras. Y esas piedras me rompen las vértebras. Que para mi fortuna, la lesión fue muy alta, pero no tanto como para impedir el movimiento de los brazos. Entonces, pues tengo los brazos. Aquello fue terriblemente doloroso. ¿Cómo duele, eh? Romperse la columna vertebral. Y me acuerdo mucho, lo platico ahí en el libro, que yo escuchaba a las ranas, porque estábamos a la orilla de una laguna, y los grillos, un concierto de ranas y grillos, ahí y el dolor, y luego ya pensando, ¿y qué voy a hacer con mi familia, con mis hijos tan chiquititos, sí, de 10 y 5 años? Bueno, ahí vamos, y yo dije, voy a volver a caminar. ¿Cómo diablos no? Y esto es cosa de echarle todo y yo voy a volver a caminar. El percance le dio un vuelco a su vida. El guerrillero que se vio armado con un arsenal de ideas para cambiarlo todo desde sus raíces, enfrentaba una prueba vital. Desde el primer momento demostró que nada puede ser tan terrible como para no salir adelante. Con tenacidad indeclinable, se empeñó por ser autosuficiente sin caminar. No hubo obstáculo que lo detuviera, mucho menos el uso de una silla de ruedas para desplazarse. Su corazón no dejó de latir. Fuimos testigo de ello. Gracias, compañera Saraí, por estar siempre pues, muy cerca. ¿Qué dices, Saúl? Es que no eres parte de este equipo, eres parte de la familia. Voy a checar a ver si es cierto que está rebosante este corazón, porque pues que mucho bla, 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 Sí pero se ve y se siente, sí está acá, mira, pum, 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 pum. Siempre soñó que volvería a caminar, porque en su cerebro siempre florecieron sueños que tejían utopías. Un mundo con paz y justicia. ¿Qué tal? ¿Más relajado? No, pues, me siento maravillosamente bien. De eso se trata, querido Saúl. Guerrillero de cepa, continuó en pie de lucha desde una nueva trinchera. El 17 de octubre de 2021 dio inicio al programa de 80 millones, una ventana al mundo de la discapacidad, una revista televisiva que alienta los derechos de 20 millones de mexicanos y de 60 millones que lo acompañamos. Buenos días, aquí estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuestro primer programa, 80 millones. 80 millones es un programa que tiene el propósito de convertirse, y así será, un espacio de reflexión, un espacio muy propicio para la reflexión y el debate, donde abordaremos temas relacionados con la inclusión y la diversidad. La fuerza arrolladora de los libros siempre lo transportó a universos lejanos, fantásticos, memorables. Repetía constantemente, leo para aprovechar el tiempo, para aprender cosas y para que no me duela la espalda. La poesía lo acompañó siempre. Supo escribir la vida a besos y a versos. Verde que te quiero verde, verde ramas, verde viento, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña. Muchas gracias, Saraí. Verde que te quiero verde, Saraí. Ahora sí, me dejaste así. Entramos con todo, querido Saúl. Sé que bastará con que desgaje ante tus ojos, uno a uno, todos mis latidos. La poesía no puede faltar en 80 millones. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad lleno de lumbre, la mitad lleno de frío. Un horizonte de perros ladraba lejos del río. Sucia de besos y arena yo me la llevé del río. Y no quise enamorarme porque me dijo que era doncella cuando la llevaba al río. Estaba casada, era una casada infiel. Ay, Saúl, no, hombre. Ay, Saúl. Pues hay que practicar la sexualidad, por supuesto, amigo. Por supuesto. En todos los aspectos. En el arranque de cada emisión dejó huella de la alegría y pasión con lo que abrazaba la vida. Jacarandoso, de tanto convivir con las jacarandas en las calles de mi barrio. Saludo
a la gran comunidad que es el público de 80 millones. Joven amigo, ¿Qué onda, Saúl? me acabo de enterar que te llevo nada más 40 años de edad. Nada más. Nada más. 4 décadas, casi nada. Eres casi un recién nacido para mí. Querido Gus, ¿Qué onda, Saúl? ahora vienes muy bien equipado. Vengo bien equipado. Mira, ahorita te voy a retar a unas retitas de badminton. De ¿Cómo un ves? deporte tremendo. Tremendo. Y justo el día de hoy, pues vamos a hablar de para badminton. ¿Hay que echarnos una retita o qué, Saúl? Pero de verdad. Yo creo que voy a perder, pero pues estaría bueno. Con honestidad y humildad, sin límites, ganó la admiración y el respeto de todos los compañeros de 80 millones. Me recuerda, estoy parado en mi aparato en el que me pongo de pie y llega un colibrí y empieza a volar frente a mí. Y entonces yo me quedo quieto, para que no se vaya. Y el colibrí está vuele y vuele. Y de pronto oigo que mi nieta dice: abuela, mi abuelo está congelado, por eso no camina. Y yo me sonrío y el colibrí sale. Maravilloso. En la emisión del 23 de julio pasado, escuchamos con atención el relato de un sueño. El abuelo Faustino lo llevaba nuevamente a conocer el origen del río. Anoche tuve un sueño largo, tan largo como las 7 horas que estuve dormido. Soñaba que subía por las faldas del volcán El Tacaná con mi abuelo Faustino López, el peluquero del pueblo. Subíamos, por un lado teníamos los cafetales y por otro lado el río Suchiate, hasta que llegamos al nacimiento del río, que es lo que mi abuelo quería que yo conociera. Y me dijo: de aquí surge la vida, de aquí surge el agua que nos da de comer, el agua que riega nuestras tierras, el agua que produce nuestros alimentos. Fíjate bien, hijo, fíjate bien lo importante que es este río para nosotros. Y regresamos por el mismo lugar y acariciando de otro modo el agua del río, la brisa del río, sintiendo el aroma del café, de los cafetales, hasta llegar a los cacaotales y entonces el olor a chocolate. Bien, hay que amar a la naturaleza, del mismo modo que mi abuelo y yo nos amábamos tanto. Hay que amarnos los seres humanos, hay que vivir en armonía con los árboles, con los bosques, con los ríos, con los lagos y con la gente. El pasado 30 de julio, en su último programa, supo, en el arranque de 80 millones, despedirse de todos. No supimos escuchar. Nos recordó nuevamente el propósito central de la emisión. Nos dijo: adiós. Adiós. Desde que entré al estudio, he recibido muestra tras muestra de amistad del gran equipo que hace el programa 80 millones. Entonces, con el corazón cargado de buenos sentimientos, saludo al gran público de 80 millones, del programa de la inclusión, el programa del conocimiento, el programa de la libertad, el programa en el que todos tenemos el mismo valor, independientemente de las características específicas de cada quien. Muchas gracias. Querido Saúl, adiós. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Nunca frente a tu muerte nos paramos a pensar en la muerte, ni te hemos visto nunca sino como la fuerza y la alegría. Jaime Sabines. Continuamos en 80 millones con este programa dedicado a nuestro querido Saúl y pues bueno, toca a otra de las grandes integrantes de esta familia, Lorena María Peñé, música y ceguera, y su particular homenaje a Saúl.
parados en una loma de arena quemante, con los pies enrojecidos, las bocas resecas, alelados, se preguntaban cómo se tejía el laberinto de la vida, la historia verdadera de las cosas que uno puede admirar, aunque no entienda cómo surgieron y por qué siguen allí, inmutables al transcurrir del tiempo y las tormentas. Este es un fragmento de La Casa de Bambú, libro escrito por nuestro querido Saúl López de la Torre, publicado en 2011. Me parece que Saúl escribía con una extraordinaria sazón, cocinando admirablemente tejidos narrativos condimentados con referencias temporales y múltiples detalles, dibujando paisajes, sabores, voces y sentimientos y muchas reflexiones. Les recomiendo leer sus libros. Saúl, yo te voy a abrazar en tus libros. Tengo en los brazos Parque México. Busquen sus libros en las librerías. Poesía recuperada, Guerras secretas, como ya lo vimos. Soy Lorena María Peñé, dándoles la bienvenida a Música y Ceguera en 80 millones. Este domingo dedicado a nuestro querido Saúl. Que descanse en paz. Hijo de Juan López, marimbista, y hermano de Hugo y de Juan Carlos, marimbistas también, 2 músicos, 2 hermanos de sus 12 hermanos. A Saúl lo acompañaron muchas melodías en la vida, alegres, amargas, amorosas, disonantes y de lucha. Sus baquetas fueron plumas y lápices, y en sus textos se atestigua una finísima polifonía. Su hermano Alfredo me contaba el otro día que Saúl siempre había querido tocar la marimba y que logró aprenderse una canción, 2 palomas al volar, porque le gustaba muchísimo y no era tan difícil. Porque otras de sus piezas favoritas fue la obertura Poeta y campesino, casi como lo que él era, de Franz von Suppé, que escucharemos ahora en un arreglo y manos de la marimba Nanda Yapa, a modo de homenaje despedida. Tejiste con amor, mucho amor, este video con paisajes de Chiapas, su tierra, tomas del Cañón del Sumidero y los caminos que lo vieron crecer en su Chiate y su río. Entre vistas aéreas del paisaje están intercalados recuerdos fotográficos de Saúl conmigo, aquí en el foro, después en selfies y hacia el final, como amigos, en comidas, teatros y paseos. Raquel, aquí está su despedida de marimba como querían.
Saúl, buen viaje. Agradezco profundamente haberte conocido y ser amigos. Tu amistad significa mucho más de lo que te pudiste haber imaginado. Personas como Saúl, no hay muchas. Gracias infinitas por haberme dado la oportunidad de visitarte en el hospital y haberme recibido con tal sonrisa, confianza y franqueza. Porque me dijiste que iba a pasar y te lo agradezco mucho. Gracias por estos casi 2 años de conocernos, de risas, anécdotas e inspiraciones, por tu confianza y respeto y por el respeto que te tengo, por esas comidas largas y ricas a las que me llevabas, por compartir tus historias, reflexiones y lecciones de vida. A todos ustedes, gracias por haberme acompañado en este emotivo segmento de Música y Ceguera en 80 millones. Lore, un aplauso para nuestro querido Saúl. Gracias por mostrarnos su Chiapas, ¿no? Su Chiapas. Que le llenaban los ojos, esos ojitos de niño travieso que tenía. Y ahora vamos a conocer el concurso de fotografía Accessibility Lab. Unidas y unidos con las personas con discapacidad, es el lema del primer concurso de fotografía. Imagen Accessibility Bank. Expresa tu creatividad en una imagen, donde la discapacidad es el eje rector. El concurso tiene como objetivo que personas con y sin discapacidad retraten y expresen cómo se vive la defensa de los derechos humanos y cuáles son las barreras para la participación física, cultural, educativa y digital de este sector de la población. Es una invitación para mirar y mostrar todas las expresiones, rasgos y tonalidades de vivir con discapacidad. El concurso, Imagen Accessibility Bank, expresa tu creatividad en una imagen, es organizado por Accessibility Lab, Inclusión con Equidad, Yo También, Educación Especial Hoy, Movimiento de Personas con Discapacidad, Findedis, Indiscapacidad y Coparmex Ciudad de México. Para hablarnos de este importante concurso, nos visita en el estudio Nancy Reyes, fundadora de Accessibility Lab, organización dedicada a proyectos de inclusión y accesibilidad digital, y Itzibie Aguilarax, especialista en accesibilidad digital. Nancy y Itzibie, bienvenidas a 80 millones. El aplauso bien fuerte a nuestras invitadas, porque como bien lo comentaba Saúl, ¿no? Este programa tiene el propósito de seguir promoviendo la diversidad, la inclusión y de convertirse en algo muy grande que lo ha hecho estos casi 2 años y tenemos la visión de seguirlo haciendo, Saray. Sí, totalmente. Y justo por eso es que tenemos aquí a 2 grandes invitadas que nos visitan el día de hoy en el estudio. Nancy Reyes y Ziab Aguilar, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Oigan, pues bienvenidas, este es su casa, este es su programa. Gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntanos un poquito, Nancy, ¿de dónde surge la idea de fundar Accessibility Lab? Pues de la necesidad de que nadie estaba haciendo accesibilidad digital, o casi nadie. Sí existían esfuerzos hace 8 o 10 años, sí hay personas que aún lo siguen haciendo, pero para todo lo que se necesita a nivel nacional era invisible. Hace 10 años hablabas de eso o 8 años y te veían con cara de ¿con qué se come? Hoy al menos ya se interesan en la inclusión, gracias a esfuerzos de otros temas de inclusión, pero... Y justo para los que no sepamos con qué se come, cuéntanos de qué va, qué se trata, ¿no? Un poquito. Mira, la accesibilidad digital, así como existe un estándar internacional para el entorno físico, rampas, baños accesibles y todo, en el mundo digital también hay un estándar internacional de accesibilidad web. Y este estándar, en teoría, lo deberían de cumplir todos los organismos que reciben recursos públicos, todos los operadores de telecom en México y pues el sector privado, porque al ofrecer un servicio al público deben de ser incluyentes. Si no lo son, pues están discriminando. Entonces, es eso. Nosotros capacitamos y les enseñamos cómo implementar los requerimientos del estándar para que sus páginas web y sus aplicaciones sean accesibles a todas las discapacidades. Totalmente. Y bueno, a ver, Silvia, cuéntanos un poco sobre esa labor
en la que no somos las personas que no tenemos una discapacidad aparente las que tomamos las decisiones, ¿no? Sino que es un equipo en el que se van sumando, pues, no, bueno, yo como una persona ciega considero que debe de llevar esto, ¿no? ¿Cómo es ese laboratorio? Bueno, se hacen diagnósticos accesibles, primero de la página en la que se quiere implementar la accesibilidad, diagnóstico de accesibilidad. Y yo en lo personal hago pruebas y otros usuarios con otras discapacidades prueban las funcionalidades, o sea, que la página se pueda utilizar, que podamos acceder y entender bien la información que se está presentando en esa página, que los formularios se puedan llenar correctamente, que no estemos llenando datos donde no se deben llenar y que la respuesta, en el caso de nosotros, de personas con discapacidad visual, el lector de pantalla nos esté leyendo correctamente toda la información y los formularios. Y en el caso de hacer compras, que todo el proceso sea accesible, o sea, que podamos saber cuando estamos poniendo, por ejemplo, un producto en un carrito y poder llenar toda la información del pago y terminar el proceso, incluso hasta que, o sea, nos manda el comprobante, ¿no?, de pago. Tú pagaste tanto en tal comercio, todo ese proceso. Muy importante, ¿no? Y que a veces no tomamos en cuenta o que a veces no nos percatamos. Y justo desde ahí va la pregunta, Nancy, es ¿qué hace falta en México? Dijiste hace un momento, en teoría debería de tener, ¿no?, todos los espacios, en teoría todos los que ofertan como este tipo de servicios deberían de ser accesibles para todas las personas. No ocurre. ¿Qué hace falta? ¿Qué porcentajes tenemos? ¿En qué plataformas nos pueden ayudar o cómo nos podemos acercar a volver los sitios más accesibles? Pues mira, yo diría que hace falta sensibilización antes que capacitación. Si el programador, el director, el de marketing, el diseñador o la diseñadora no entienden que su usuario final puede ser una persona con discapacidad, no lo van a implementar, aunque sepan que existe el estándar, porque no se van a poner en el lugar de una persona con discapacidad y no van a vivir esa mala experiencia de usuario y esa frustración de lo que sentiríamos si nos cortan ahorita el internet a todos. Claro. Y bueno, también están aquí con nosotros porque tenemos un concurso en puerta, así que pues a ver, en casa es momento de tomar nota. ¿Qué consiste? Ok, el concurso de fotografía es abierto a todas las personas con o sin discapacidad. Las temáticas son todas de discapacidad en todos los sectores, en todas las edades y de todas las discapacidades, es decir, totalmente incluyente. Y bueno, pues es básicamente hacer una invitación a que el colectivo de discapacidad se sume a participar con sus fotos y que reflejemos a través de la foto estas historias que queremos contar, que queremos transmitir, las barreras, lo bueno, lo malo, lo fuerte, lo crudo, los casos de éxito, todo eso es lo que queremos mostrar y visibilizar para que los tomadores de decisiones, los políticos y los directores en corporativos volteen a ver las necesidades de las personas con discapacidad. ¿Cuándo empieza este concurso? ¿Cuándo cierra rápidamente la convocatoria? ¿Dónde se pueden meter para más información? Ok, 19 de agosto y están todos invitados a subir sus fotos. Son 2 meses de recepción de fotografías. Va a haber un jurado calificador que va a filtrar a los finalistas. Este jurado es de fotógrafos expertos y después se van a someter a votación final al público en las redes sociales. Perdón, el premio es es bien importante. Los premios son jugosos, son de 100,000 el primer lugar, 100,000 pesos, segundo lugar 50,000 pesos y tercer lugar 25,000 pesos. Pues ya está toda la información, está en las redes sociales y las estaremos compartiendo también a través de nuestras cuentas. Muchísimas gracias, Silvia, Nancy. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, sigan haciendo del mundo digital un lugar más incluyente. Gracias, vamos a un corte. Un manotazo duro, un golpe helado.
Un hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos. Y siento más tu muerte que mi vida. Miguel Hernández. Estamos de regreso, querido Gus, y nos vamos raudos y veloces a Salud Sin Barreras. ¿Qué tal? Buenos días a toda la familia que conforma 80 millones. Una vez más estamos reunidos para demostrar que la salud no tiene barreras. Y el día de hoy vamos a conversar sobre equinoterapia en el entorno de las personas que conviven con algún tipo de discapacidad, porque pues esta es una estrategia que nos demuestra que la salud es sí o sí integral. Para ello voy a conversar esta mañana con Lluvia y con Carolina Gómez Zárate, ambas excelentes equinoterapeutas que nos van a hablar justo de qué pasa con las personas que conviven con discapacidad y reciben estos beneficios. Chicas. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, nos da mucho gusto y les platicamos. Nuestro principal objetivo como equinoterapeutas es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y darles las herramientas necesarias para que puedan enfrentarse a los retos de la vida diaria. Eso es como lo más importante para nosotros. Ayudamos a las personas con discapacidades. Pueden ser discapacidades como parálisis cerebral infantil, trastorno del espectro autista, algún retraso mental, TDAH, y también discapacidades que nos dan en la vida diaria como es la ansiedad, la depresión, entre otras. ¿Qué efectos ustedes ven a corto plazo cuando están teniendo a los pacientes? Es decir, también hay este mito en donde la gente no quiere entrar a algún proceso terapéutico con caballos porque se dice que es inaccesible prácticamente para todas las personas y que realmente pues no les va a dar un beneficio. ¿Qué podemos decir al respecto, Lluvia? Nosotros lo que hemos visto es que a muy corto plazo se comienzan a ver los beneficios, ¿ok? Como mencionaba Caro, lo principal es mejorar la calidad de vida y entonces el caballo te regala inmediatamente el sentirte mejor, ¿no? Entonces ya tienes una mejor actitud, nos da tranquilidad, nos ayuda a calmarnos y algo importante es que cuando vienen los familiares de las personas que viven con discapacidad, que a veces pueden estar un poco en una crisis o en momentos de estrés porque estás conviviendo con algo que no te esperabas o que no es lo que creíste que debía de ser, ayuda también a estas personas, ya que los caballos están todo el tiempo como compartiendo esta energía. Y respecto al tema de la accesibilidad, es más o menos el mismo costo que una terapia, digamos, conductual dentro de un espacio cerrado. Y creemos que los beneficios en el tema de que hay tanto estímulo alrededor, que no es un espacio cerrado, que está la naturaleza, que hay otro ser vivo en esto, pues son más rápidos y potentes, digamos. ¿Qué pasa en la arquitectura cerebral de una persona pues que convive con síndrome de Down, que tiene parálisis cerebral infantil, algún trastorno del espectro autista? Con respecto al caballo, ¿se desarrollan nuevos circuitos neuronales en las personas? ¿Hay algo que está cambiando en la fisiología corporal de las personas al recibir el beneficio? Digo, yo estoy aquí esta mañana y la verdad es que yo siento que ya sané de todo. No, de todo lo que tengo, porque es una energía muy padre. Pero quiero entender más de esto. Sí, justo el movimiento que nos aporta el caballo al momento en el que estamos montándolo y él va caminando es que nos van dando impulsos a nuestro cerebro, impulsos rítmicos que viajan desde el lomo del caballo por toda nuestra médula espinal hacia nuestro cerebro. Y entonces estos impulsos son llamados a nuestro cerebro, son más de 120 por minuto, entonces activa por completo a nuestro cerebro y entonces crea neuroplasticidad. Es de las cosas más bonitas que pasan y que no estamos viendo, pero que el caballo nos está aportando. Entonces es padrísimo tanto para niños como para adultos porque a todos nos está apoyando a generar nuevas conexiones neuronales que sin duda nos van a beneficiar.
Uno piensa que si uno, no empieza a tener familiaridad con esto desde cuna, desde que es pequeño, pues es prácticamente difícil el atreverse a romper esa barrera que nosotros solo nos ponemos de que no se puede, de que es difícil. Esto de montar, digo, pues qué padre los beneficios, pero híjole, ¿y si me caigo, no? O sea, ¿qué pueden decirle a las personas para motivar a la seguridad de esto? ¿Es seguro o realmente es como el riesgo de la vida, Lluvia? Claro, pues al final es un animal que es un animal muy grande y eso puede provocar un poco de miedo y de sensación de inseguridad, pero finalmente estamos capacitados como terapeutas y preparamos todo el espacio, más los caballos que son coterapeutas con nosotras, para apoyarnos, para hacer que el ambiente sea seguro. Y algo muy simpático que pasa con los caballos es que saben cuando están en una terapia. Entonces es muy distinta la respuesta de un caballo cuando lo estás montando en un deporte a cuando está una persona arriba prestada para una terapia. Entonces nos sentimos seguras de trabajar con los caballos en terapia y nos sentimos seguras de subir a una persona que no podría pues defenderse ante una caída o algo porque sabemos que va a estar bien. ¿Cómo se relaciona el terapeuta con la persona que viene? Vamos a pensar en los niños porque sé que ustedes son expertas en niños y pues ahorita no los podemos ver, pero andan por ahí todos jugueteando. ¿Cómo dar la seguridad y ese voto de confianza a los niños que vienen? Porque además cada que vienen siempre quieren venir y se les hace como un lugar, como llegar a casa. Una de las cosas que nos brindan los caballos es la sensación de empatía. Al estar en contacto con un ser vivo y del tamaño que son ellos, nos genera como a nuestro cerebro una realidad de empatía y en ese momento apoyamos a su socialización. Y después de los caballos, que son los principales terapeutas, venimos nosotras y entonces ya está abierta la puerta para que los niños puedan recibirnos de una manera distinta. ¿Desde cuándo se descubrió que esto era posible? Pues la equinoterapia no tiene tanto tiempo, pero a mí me gusta mucho como decir, los caballos han estado con nosotros a través de toda la historia, ¿sabes? Apoyaron cuando fueron las guerras y se necesitaron, apoyaron cuando inició la agricultura y necesitábamos movernos con ellos, como han estado con nosotros a través de toda la historia y después estuvieron con nosotros como compañeros, ya sabes, los ocupamos como en un deporte, aunque en realidad no nos lleven a un sitio, pero logramos saltar obstáculos, logramos tales cosas y ahora como terapeutas pues todo el tiempo están demostrando que están capacitados para esto, ¿sabes? Pues muchísimas gracias por haber compartido esta estrategia terapéutica. A veces cuando estamos tratando de convivir con nuestras discapacidades, pensamos que solamente hay una estructura básica y clásica para poderlo hacer. Y en Salud Sin Barreras proponemos precisamente que no existe una estrategia precisa para que todas las personas lleguen a convivir con bienestar y salud. Simplemente se trata de conocerse a uno mismo y hoy por eso pues les damos las gracias por esta oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Y ya lo saben, siempre hay estrategias para seguir rompiendo barreras y por supuesto estimulando nuestra salud y conviviendo en armonía. ¿Qué mejor forma que vivir en mente, cuerpo y espíritu y por supuesto en armonía con nuestro universo? Hasta la próxima. Esto fue Salud Sin Barreras. Gracias. Raulito. ¡Ay, guau! Y ya vi que estoy muy bien acompañado por todos lados. Percibiste, ¿no? La presencia. Sí, mucho color y mucha alegría también. Es que los colores se sienten, pero bueno, este es un adelanto de lo que viene porque antes nos vamos... Vámonos rápidamente para que nadie se quede atrás. Sí. Oye, amiga. Amigos, amigas que siguen el programa 80 millones y la sección Que Nadie Quede Atrás, nuevamente con el gusto de saludar a todas las personas que nos ven desde el otro lado de la televisión. Estamos hoy aquí en el programa nuevamente con el experto en amparo y juicios orales, Valente Arizabalo Priego. Querido amigo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en esta serie de entrevistas respecto de los derechos que tienen las personas con discapacidad.
privadas de la libertad y que están en centros de reclusión. Ya la semana pasada platicaste con nosotros y nos dijiste por qué una persona con discapacidad puede estar privada de su libertad. Y ahora yo quiero que nos platiques qué derechos tienen las personas con discapacidad que están en algún centro de reclusión. Claro que sí, Nancy. Pues son derechos con énfasis añadido en materia de derechos humanos. Hay disposiciones nacionales, internacionales, tratados, incluso a nivel constitucional, que establece el derecho para que todas las personas, y principalmente las personas que conforman un grupo vulnerable, puedan tener el acceso libre. Cuando nosotros pensamos en alguien privado de su libertad, ya sea porque hubo un proceso penal y hubo una sentencia condenatoria, o porque es una persona que está sujeta a proceso y el juez dictó como medida cautelar que va a estar privado de su libertad, nosotros tenemos que pensar en los obstáculos adicionales que las personas con discapacidad pueden tener y que van a cubrir la necesidad de convivencia con otro tipo de personas respecto de instalaciones físicas que quizá no están contemplando justamente esa facilidad de accesibilidad. Y cuando pensamos en ello, pues podríamos pensar en muchos tipos de discapacidad, auditiva, visual, de movilidad, incluso cuestiones que tienen que ver con situaciones mentales, psicosociales. Y la autoridad está obligada y además se desarrollan políticas públicas justamente para poder equilibrar esa situación, que las personas que necesitan esa perspectiva en la manera en que se juzga, en la manera en la que se compurga una pena, realmente sea una realidad, ¿no? La ley establece con toda claridad los mecanismos para que esto se haga vigente. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones justamente en ese sentido y ha hecho análisis y ha hecho visitas a estos centros de reclusión para garantizar o para hacer las observaciones necesarias y que se garantice justamente esa accesibilidad. ¿Qué hago si me están vulnerando mis derechos en un centro de reclusión como persona con discapacidad? Pues lo primero que podría hacerse sería acudir ante el juez de la causa, el juez que está conociendo el proceso o que ya sentenció, que está vinculado por la ley, como todas las autoridades del país, para hacer control difuso de los derechos humanos. Es decir, cualquier autoridad está obligada a hacerlo en términos del artículo 1 constitucional. Y si esto no fuera suficiente, pues siempre quedan medios legales extraordinarios, como por ejemplo el juicio de amparo, que se puede promover y se puede tramitar para hasta obligar a las autoridades penitenciarias en este caso, a que cumplan con esos ajustes, a que lleven a cabo esas adecuaciones de tal manera que la perspectiva se respete y que haya un verdadero ejercicio de esos derechos que están contemplados, sobre todo en leyes especializadas en materia de discapacidad. ¿Puedo solicitar pasar la condena en mi casa si tengo discapacidad? Al juzgar con ese tipo de perspectiva, los sustitutivos penales también se manejan de una manera distinta. Dependiendo del caso, habrá situaciones, habrá cierto tipo de delitos donde puede haber esa posibilidad de tener una prisión domiciliaria o de que las medidas cautelares que en un momento dado se dictaron, como por ejemplo estamos pensando en la prisión preventiva, pudiera modificarse, pudiera adecuarse justamente atendiendo a esta situación, porque es una situación que sí en la realidad genera una desventaja que tiene que ser equilibrada por la autoridad. Pues muchísimas gracias por esta información, mi querido Valente. A todas las personas que nos siguen, los veo la próxima semana para que nadie quede atrás. Para vivir es demasiado el tiempo, para saber no es nada. ¿A qué vinimos al mundo, corazón de la noche? No es posible sino soñar, morir. Soñar que no morimos. Y, a veces, un instante despertar. Rosario Castellanos. Estamos de regreso y pues ya adelantábamos un poco que hasta Raulito percibió los colores. Imagínate. Uf, ¿qué nos traes? Pues nos llenamos de colores en este día tan
sorpresivo, en este día tan solemne, nos llenamos de colores por la invitada que traemos el día de hoy. Ella es Gabriela Manzano, es una artista visual, pero antes de conocerla, vamos a ver esta semblanza. Gabriela Manzano es una artista plástica egresada de la Escuela Nacional de Pintura y Grabado La Esmeralda. Desarrolla dibujo, diseño de modas, animación, escultura e ilustración digital, entre otras disciplinas. Sus obras abordan temas sobre la infancia, la violencia de género y los cuerpos disidentes. Gabriela tiene retinosis pigmentaria, una condición que le ha provocado perder paulatinamente la vista. Sin embargo, su trabajo es lúdico y colorido, su creatividad no se limita ni se detiene. Gabriela Manzano, bienvenida a 80 millones. Gaby, bienvenida. Hola. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos y por llenar el estudio de colores, ¿no? Mira, yo aquí ando presumiéndoles este suétercito. Por ahí traen las bestias suaves que están también ahí acompañando y adornando parte del estudio. Y bueno, Gaby, pues justo nos platicaban porque hemos hablado ya anteriormente de las discapacidades invisibles y pues quiero que nos cuentes un poquito, que nos profundices cómo es vivir con esta condición y pues a la vez y a la par pues ser una artista plástica y visual. Sí, pues es un poco complicado porque pues sí, como no es notoria en la calle o en ciertos ambientes, pues no, a veces hasta no me creen, ¿no? Como que les digo, es que no veo. Y así como de, ¿cómo? ¿Pero por qué no usas lentes? Y yo como de, porque no me sirven, ¿no? O sea, no veo bien con lentes. O a veces, no sé, a amigos o personas de mi entorno se les olvida, ¿no? Constantemente les tengo que estar recordando, así como que me dicen, haz esto o el otro, yo qué sé. Y yo así de, acuérdate que no veo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también me gustaría que nos contaras, Gabriela, sobre pues, la preparación, porque si así tus cercanos, ¿no? De repente se les va el avión de que vives con una discapacidad invisible, pues también me imagino que estar en la Esmeralda con estos profesores que de repente también pueden llegar a ser un poco duros, pues ha sido no muy fácil, ¿no? Sí, de hecho, más o menos a mitad de la carrera perdí la capacidad de leer ya libros, así físicos, porque es paulatino, no va avanzando, pero de manera más o menos lenta. Entonces, digamos que mi velocidad lectora fue disminuyendo, pero ya llegó un momento en el que sí, ya era, o sea, un día fue que en unas copias así como 10 hojas, me tardé como 4 horas en leerlas y sí dije, no, o sea, ya no tiene sentido, ¿no? Ya no puedo leer. Y tuve que hablar con la directora, con todos mis maestros, cada clase siempre al inicio con algún nuevo maestro, maestra, era explicarles, ¿no? Mi situación y cómo pues también ir adquiriendo nuevas herramientas, ¿no? O sea, la computadora sí me puede leer ciertos libros y así, ¿no? O sea, si tengo como que el archivo en PDF y que se pueda distinguir bien el texto, me lo puede leer la computadora o ya también el teléfono, ¿no? O sea, ahorita como está todo esto de que ya todo se puede transformar a audio, eso me ayuda muchísimo. Pero en ese momento cuando iba en la escuela no era tan accesible, entonces sí se me complicó esa parte, ¿no? De ya no poder leer, porque pues sí hay que leer muchísimo en artes, ¿no? Es bien interesante cómo lo vinculamos, ¿no? Con nuestras invitadas anteriores, este tema de la accesibilidad, de la tecnología. Y justamente, pues quiero que nos hables un poquito. Vemos muchos colores, vemos muchas texturas de esta propuesta artística que tienes, ¿no? No solamente eres diseñadora de modas, sino que también has presentado algunas exposiciones. Cuéntanos un poquito de esto, Gaby. Sí, pues yo digo de broma que uso tantos colores así porque pues una de las características de la enfermedad que tengo es que la saturación va disminuyendo, entonces empiezo a confundir ciertos colores, o sea, yo los que están cercanos dentro del círculo cromático los confundo, o sea, el verde y el azul, el naranja y el rosa, o el lila y el gris, por ejemplo, ¿no? Como que colores que son parecidos los llego a confundir mucho, pero cuando son muy saturados, entonces sí los distingo bien.
Y bueno, la cuestión del tacto sí es algo muy importante para mí, porque además mi trabajo habla sobre la infancia. Entonces, durante la infancia, el tacto es más importante que lo visual, como que empezamos a conocer el mundo como que con todos los sentidos, ¿no? Hoy en día, sobre todo, todo se ha concentrado mucho más en la visualidad, pero para mí las texturas son muy nostálgicas, ¿no? Evocan muchas cosas, comunican muchas cosas, muchos sentimientos, sensaciones. Entonces, sí, esta cuestión también del diseño de moda, o sea, me encanta así peluche, terciopelo, como o sea, los textiles en general me gustan mucho y sí creo que es un medio muy importante para poder comunicar. Esa parte de la moda también es muy importante, ¿no? Porque justo, digamos, estás en el momento indicado en el que se rompen los esquemas, ¿no? Y antes era muy común en ciertos barrios ver estéticas, ¿no? Que salían de la norma, pero ahora ya, pues ves en un programa de televisión abierta a un Gus con un suéter increíble, multicolor. ¿Cómo ha sido, no? También esa parte. Sí, pues la cuestión del género es algo que me interesa mucho, ¿no? Y la construcción de la identidad. Tengo algunos proyectos que hablan sobre esta práctica de la infancia que es el disfrazarse, que me parece algo súper importante, como esa libertad, esa experimentación, ¿no? Como que no siento que cuando vamos creciendo nos limitamos más y nos casamos con una idea de lo que somos, ¿no? De nuestro ego, de nuestra identidad. Y creo que es mejor ser más moldeables en ese sentido, ¿no? Como fluir un poco más. Creo que nos ayuda en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues sí, siento que antes la moda era percibida como una cuestión superficial, como una cuestión de estatus, solamente desde esa perspectiva, y pues tiene muchas otras posibilidades, ¿no? También se puede ser muy contestatario desde la indumentaria y pues eso me parece también muy importante. Oye, Gaby, y justamente pues nos hablabas al principio que tu condición, que tu discapacidad va progresando, ¿no? ¿Cómo te visualizas a ti misma en unos años? O sea, ¿a dónde quieres llegar y qué mensaje es el que te gustaría transmitir pues desde esta discapacidad invisible, pero también pues desde esto tan increíble que haces, que plasmas? Pues es muy incierto porque pues justo como va avanzando poco a poco, pues hasta que ya me voy enfrentando con ciertas situaciones es que ya veo cómo las voy a resolver, ¿no? Entonces, digamos que en mi obra, pues también iré viendo, ¿no? Cómo es que se va adaptando, ha ido mutando, ¿no? Claro que sí ha ido mutando y seguramente seguirá yéndose hacia otros lados, pero pues la verdad no tengo idea cómo vaya a ser, o sea, pues es un poco... Pues nada, ¿dónde te encontramos? También sabemos que de repente estamos en esta moda de bazares, ¿no? O exponer en una galería que tenemos en puerta, pues porque ya el año casi se nos va. Sí, pues es complicado, la verdad, sí, ¿no? Sí ha sido complicado vivir del arte. Mi proyecto de indumentaria, sobre todo, quisiera, o bueno, está dirigido a cuerpos disidentes, ¿no? Justo como pues son prendas hechas a medida, el objetivo es que sea para distintos tipos de cuerpas, y bueno, exposiciones y eso ahorita no tengo en puerta, acabo de tener 2 individuales casi seguidas, entonces estoy un poco así como... descansando. Sí, pero bueno, me pueden seguir en Instagram como @manzano.gabriela o Gabriela Manzano Clothing, que es mi cuenta como diseñadora de modas, y la otra es como artista visual. Ahí está entonces un poquito. Y sí, justo, bueno, yo les quiero comentar que sí, me has hecho algunas prendas y vamos a estrenar una de rato porque nos vamos a ir ahí a la marcha del Orgullo Loco, pero bueno, ya les vamos a contar el próximo fin de semana de todo esto que traemos. ¿Algún mensaje que le quieras decir tú a otras personas con baja visión que pues consideran que a lo mejor no pueden dedicarse a una disciplina visual, ¿no? Sí, no, sí se puede, siempre se puede.
hay muchas cosas que hacer y creo que algo que ahorita para mí ha sido muy importante en este proceso también pues de aceptación de mi discapacidad es la comunidad, ¿no? Generar comunidad, acercarse a otras personas que tengan, no necesariamente tiene que ser la misma discapacidad, ¿no? O sea, creo que es importante hablar entre nosotros y hacer comunidad. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Gus, porque siempre nos sumas. No, gracias. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Pues terminamos este programa que pues ha estado dedicado a alguien que estaba aquí siempre echándonos todo la buena vibra y el amor. Y que seguirá aquí con nosotros. Aquí se queda. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Saúl, por todo lo que nos has dado y nos sigues dando. Nos vemos el próximo domingo. Da un fuerte aplauso también para Saúl. No te acabas de ir, Saúl, y ya te estamos extrañando. Tal vez de otra manera podrás asomarte a contemplar el resplandor del crepúsculo que pega de lleno en las copas de las palmeras y las jacarandas, como lo hacías cuando te asomabas por la ventana de tu casa en los linderos del Parque México. Podrás escuchar, oír el murmullo del viento y observar en el parque a las parejas enamoradas que se sientan en las bancas. Te sobreviven tu adorada Raquel, tu amada nieta y tus hijos, también tus compañeros de 80 millones. Saúl, gracias por tanto. Gracias por todo. Hasta la victoria, Saúl. Hasta la victoria, compañero. El 11 es un canal educativo y cultural, cuyo propósito es mostrar y apoyar las diversas expresiones sociales y artísticas. Por ello, 80 millones no tiene fines de lucro. Solo buscamos dar voz a quienes tienen algo que aportar, para que seamos una sociedad cada vez mejor. En México, 80 millones de personas tenemos algún tipo de vínculo con la discapacidad. O vivimos con ella, o formamos parte de su familia o de su entorno. Este es un espacio creado y dedicado a los que transitamos la vida de otro modo, a los que no caminamos recto, a los que hablamos diferente, a los que vemos con la piel, a los que oímos poco o nada, y también a los que aceptamos la diversidad con alegría. Estas son nuestras historias, las historias que nos interesan a 130 millones de mexicanos.